En esta serie de vídeos nos acompañaréis en nuestro viaje de 5.000 kilómetros recorriendo el centro de Estados Unidos, una de las partes más desconocidas e impresionantes del país. Durante este viaje hemos visitado americanadas, visto animales salvajes, el icónico y espectacular Monte Rushmore, probado deliciosa comida local y disfrutado impresionantes atardeceres y parques nacionales. ¿Quieres conocer la parte más auténtica de Estados Unidos? Buenos días amigos y bienvenidos otro día más por aquí, por mí, vuestro canal. Y hoy vamos a conocer Nebraska, más justamente Lincoln, la ciudad universitaria que está siendo una pasada. Y además os vamos a enseñar dos cosas muy curiosas y muy raras de este estado que son muy americanas. Así que no te lo pierdas. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city. Estamos listos para empezar la aventura. Esto se llamará 5.000 kilómetros, 7 estados, 9 días. Y a mi yo del pasado que no sabía dónde estaba Nebraska, hoy lo vas a descubrir. Nuestro viaje a Nebraska, Wyoming, Monte Rushmore, Badlands, toda esa cosa que vamos a hacer. Así que nada, ¿nos quedan cuántas horas de viaje? Así del tirón. 9 horas. 9, 15, 9, 11. Facilito, como bajarte a Cádiz desde Asturias. Ahí llevamos al bebé perro con su cojín, al conductor, avena, café. Vamos a desayunar. Bueno, y os acabo de grabar eso porque es algo bastante gracioso y curioso. En Texas están prohibidos los casinos y jugar y todo esto, pero en Oklahoma, que es el estado justo arriba, está permitido. ¿Qué pasa? Que entonces el casino de Oklahoma está justo cruzando la frontera y es el que os acabo de grabar. Nosotros... Una hora de Dallas. Sí, no, 1 hora y pico, ¿no? 47. A 1 hora de Dallas más o menos, Sí, hora y algo. Una hora. Nosotros tuvimos como una aventura así bastante graciosa y es que un día estábamos en Deep tomando algo con Coco y Joey y empezamos a hablar, un domingo era. Ay, bueno, pues que... imagínate que nos vamos al casino. Pues nos vamos. Venga, nos vamos. Nos montamos en el coche y eran las 6 de la tarde. Nos fuimos al casino y nos vinimos luego a las 4 o 5 de la mañana y para el cole el lunes. Y sin dinero, claro. El drive-thru fue una persona. Normalmente tú pides por un altavoz. Pero era él. En este sitio él era el personificado. O sea, Y el es él señor. el que lo hace, yo tengo miedo. Él te atiende y él te lo hace. Todo en uno. Nos dijeron que hay gente que se hace adicta al chicken sandwich de aquí. Lo No. ponen muy bien. No La sé, verdad que es un señor. sitio cutrísimo, pero Es más, yo quería ir al baño y... no hay baño. Pero Google lo ponía muy bien y todo el mundo, ¿no? Hoy comemos en un sitio con glamour. ¡Una gasolinera! Y para comer tenemos pollo de un sitio local. Tampoco es para tanto. No es para tanto. No te gustó. Nebraska. A ver. ¿En Nebraska? ¿Así? ¿Nebraska? Cuéntame. Me levanté en Dallas y ahora estoy en Nebraska. Y ahora la historia de la multa. Pues, Javi, vamos a decir que es que son carreteras también muy largas. Rectas. Rectas. No hay coches. No hay coches. Entonces, claro, Javi en vez de ir a 120 iba un poquito más rápido de 120 y un señor sheriff del condado de Kansas dijo: párate ahí. Way too much. Nos vino persiguiendo un rato porque no sabíamos si era para nosotros y sí era. ¿De qué son esas luces? ¿Dónde tienes la llave del coche? Es un código. Y abres con el código. No sabemos cuál es de todas maneras, pero creemos que es eso. Y lo que nos llevamos básicamente fue una multa, un recuerdito de $200. Estamos ahora en el High Market, que es la zona centro, como la zona un poco de moda, donde Se están está los campos de oyendo. fútbol, están jugando. Sí, se oye un montón. No sé a qué deporte, pero algo están jugando ahora mismo.
Hay bastante gente pobre por aquí, por esta zona, como buscavidas que se llaman. Se confirma que había partido y aquí además le van a todo, desde al fútbol, que baloncesto, que... Bueno, no, hombre, fútbol americano. Fútbol lo que más, pero todos los niños, o sea, les encanta el deporte, o sea, y todos lo ven por la tele y tal. En España Pero no se nadie ve tanto. conoce- El fútbol no, pero el fútbol americano sí, y el baloncesto también, yo creo. Y el de universidad, sobre todo de universidad se sigue un montón también. Hay un estadio de 100.000 personas de fútbol americano universitario en Texas, o sea... La verdad que esta zona está como muy mona. También porque está con lucecitas. A ver si lo podéis ver. Mucha gente joven. ¿Veis las lucecitas, verdad? Y sí, mucha gente joven, claro, porque es lo del partido y está todo por aquí muy animado. Esto igual entre semana no tal. Pero hoy justo, Justo el sábado, ¿no? sábado, noche, habiendo partido del Nebraska, pues está esto animadísimo y la verdad, muy interesante. Hola amigos, primera noche superada. Buenos días y bienvenidos otro día más a nuestra aventura por Nebraska, Lincoln. Hoy va a ser el último día, por así decirlo, que estamos en este estado, porque mañana ya empezamos por South Dakota. Así que hoy nos queda ver Lincoln, desayunar y después de ver la ciudad, al final del vídeo vais a poder ver dos de las cosas más curiosas de Nebraska, así que no os lo perdáis. Primera noche pasada en un hotel de mala muerte. No de mala muerte, pero barato, $60 y en el centro valen 150, entonces... Pero, balance, y dentro que hubo de que los- pagar una multa ayer. Sí. Y dentro de los hostales no es uno de los que así visualmente tú lo veas y digas, ah, bueno. No, tenía mala pinta, la cama enorme además, Sí, la tenía hasta un habitación estaba sofacito incluso para galas, que no lo usó, pero bueno. El baño está un Y poco... el baño era muy pequeño, pero por lo general bien, y estamos a 10 minutos de la ciudad, o sea que vamos a explorar un poco, a tomar un cafetín. The two of us, just the two of us. But I know I'll have to try. Si veis lo que acaba de pasar, se me quedó esto de la cámara encima del coche y nos ponemos a salir y escuchamos como que cae algo, digo, mierda, lo perdimos. Nos ponemos a buscar, no está por ningún lado, se quedó enganchado atrás de todo del coche. Estaba mirando Así si que había- bueno, ahora sí podemos ir a explorar la ciudad. Para desayunar volvemos a High Market porque nos gustó mucho esta zona y queríamos verla por el día. A ver Y cómo porque está. resulta que es como la zona universitaria. La Universidad aquí de Nebraska mueve muchísimos estudiantes de todo Estados Unidos y también incluso gente que trabaja aquí desde España, porque pues tiene como muchísima oferta educativa. Entonces, toda esta zona es el distrito de la universidad y pues claro, está lleno de cafeterías monas, tiendas y todo el mundo Cervecerías. lleva cervecerías y todo el mundo lleva pues sus camisetas, sudaderas, gorros, todo lo que sea, cualquier cosa roja del Nebraska. Porque vimos que a partir de octubre, que es cuando empieza el fútbol, aquí ya la ciudad se pone todo de rojo y ves todo Ns del fútbol, del equipo de aquí de la ciudad, todo el mundo va de rojo con la ropa de aquí. Es más, el estadio Digo más. puede albergar como el Camp Nou. Entonces, Nebraska, 90.000 personas, un estadio universitario. Nebraska tampoco es que Loquísimo. tenga muchísima gente. Así que cuando hay partido del Nebraska aquí en casa, este se convierte, o sea, esta ciudad, Lincoln, se convierte en... ¿Cómo era? No, el estadio en El sí estadio. se convierte en el tercer sitio con más gente de todo el estado, porque solo le superan la ciudad de Lincoln y Omaha. Lo demás tiene menos de 90.000. Ya. Bueno, y ya estamos en la cafetería y una cosa que me hace gracia es que hay gente, pero la gente está susurrando. No hay ruido. No me imagino esto en España. Una cafetería en silencio. Entonces, pues nada. Por eso hablo bajito. No podemos hablar. Os
juro que es que susurran. Los burritos de desayuno. Ahí tiene Javi el suyo. Nosotros pedimos dos, uno de bacon y uno de salchicha. Y además es que son muy baratos. Es una tortilla. 2 euros y pico. mexicana, Y lleva huevo por huevo. dentro. Y Y el bacon. café, 3 dólares nada más. Que en Dallas pagas normalmente 6. Y aquí 3 y pico. O sea, todo por 15 creo que fue. Y me hace mucha gracia que es el primer sitio de todo Estados Unidos que nos dan café en vaso, como si fuera esto Madrid. Así que chin chin. Y como veis, el Bitcoin está llegando. O sea, si en Lincoln, Nebraska, ya hay historias de Bitcoins en una cafetería, que puedes ir a vender tus Bitcoins o a comprar nuevos, pues es el futuro. Están mal con el fútbol, ¿eh? Fun fact sobre este Capitolio. No sé si habéis visto algunos de nuestros vídeos, pero normalmente cuando vamos a los Capitolios aquí en Estados Unidos tienen forma de cúpula. O sea, son así como esféricos, ¿no? Como pues... O el de Washington. Sí, como el de Washington, como el de Austin, la típica forma. Pero este es una forma muy rara, es un torreón así alto. Es uno de los únicos 4 capitolios de todos los estados, de los 50 estados, que tiene esta forma. Y otro de los fun facts es que es el edificio más alto de todo Lincoln y creo, aunque me parece un poco exagerado, pero pues quizás sí, Bueno, si en Omaha hay edificios más altos, es el más alto del estado. de todo porque... Nebraska. Y tampoco es que sea tan alto, o sea, no es muy alto. No Es muy alto, pero... No es nada alto, la verdad. Estábamos buscando porque normalmente en todos los capitolios tienen como las típicas entradas así muy grandes, pero este Opulentas. parece como que entras Como a... la puerta a casa. No, como algo mágico parece. Te lo juro, me da esa sensación como una puerta pequeña y entras ahí a un castillo. No sé, será que como vengo de lo de Universal todavía me creo yo ahí lo de Harry Potter. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo de Universal, ahí lo dejamos. Y otra de las cosas que hacen en Nebraska y en cualquier ciudad americana que vayas es buscar un buen sitio de don. Entonces nosotros estamos aquí en Hurts o como se diga esto, Donuts, y vamos a ver lo que compramos. En teoría tiene muy buena pinta, que nosotros igual ya no nos sorprende tanto porque en Dallas comimos demasiados donuts. Pero vamos a ver. There's a desert running dry on the tip of my tongue. I can taste your lies, how to measure the love you throw around. I could never hold you down. One of us will have to take a bow, feeling you so close. Vale, el primero que vamos a probar se llama el Jesus, El más famoso. porque pues era el más famoso, nos dijo él. Yo creo que te va a gustar porque no son glaseados. Ese llevaba cinnamon no sé qué, o sea, canela y caramelo. El siguiente. Antes de nada, una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando venís a Estados Unidos y vais a comprar donuts es que vais a tener donuts y una cosa que se llama cakes. Es diferente. El donut es el típico que conocemos en España, que es así como blandito. Y el cake es más como bizcocho. Sí, pero en forma de donut. Mira, enseña por dentro el cake, a ver si se distingue. Es más, no es esponjoso. Este ya Y sí ahora, es donut. este es donut. Y este es el PBJ, que es el peanut butter jelly. Está rico, ¿eh? Apple streusel, que no sé lo que es. Como una cake, apple streusel o no sé qué es. So much to go around.
Os dejaremos en la caja de descripción de todas maneras donde está cada sitio por si queréis ir a verlo algún día que vengáis a Lincoln. Y esta es una zona que la verdad está muy chula, con tienditas así medio modernas, y los domingos se pone un mercado con cosas orgánicas. Entonces vamos a ir ahora a ver el mercado. Si Sam no compró muchas cosas en esta tienda, si no nos ha dejado sin dinero. Y ahora vamos a ver lo que hay. My heart falls 5 below, and I'm still here. I'm freezing cold, but I will wait. I hold my breath till I turn blue. I hope you know that I will never let you go. But if all I do is dim your glow and fly on, baby, please just go. Y aquí estamos, la zona de la Universidad de Lincoln, frente a la estatua de mamut más grande de todo el mundo. Estamos justo aquí, enfrente del estadio, donde se congrega todo el mundo cuando hay partido, a partir de que empiece el otoño. Estamos también en la zona de la universidad, eso no sé si lo dije, y está lleno de fraternidades por todos lados. Estaría guay entrar a una, a ver cómo es, tal. No creo que nos dejen de todas maneras. Pero vimos por ahí unos chavales, vamos a ver si hablamos con ellos y nos cuentan un poco... pues qué es esto de las fraternidades y todo eso, que yo quiero entrar a una, si se puede todavía. Sobre todo por las fiestas universitarias y las liadas que tienes que hacer allí, en plan Project X. Y es que sí, amigos, aunque parece un poco de película, aquí sí que se lleva también el rollo fraternidades y todo eso, y nos lo contaba Coco y tal, que pues te tienen como que elegir, tienes que hacer pruebas, no sé qué, no sé cómo será aquí en Nebraska, claro, estoy hablando de... pues de Dallas. Pero es que ahora justo aquí estamos... Todas las casas son, todas tienen arriba, ¿veis? Una cosa que tengo que decir es que estamos hablando que cuando nosotros tengamos hijos y ellos tengan que estudiar en una universidad, nos gustaría traerlos a la de Nebraska, porque se ve como mucha vida universitaria y muchos chavales. Es que todas las casas son, o sea, todas las casas tienen letras fuera. Y bueno, estuvimos hablando con gente de la fraternidad para resolver nuestras dudas. Sí. La primera, la de los chicos se llama fraternidad y la de las chicas... Sorority. 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 Aquí ya sabéis que las T's no existen. No se Como pronuncia. Water, water. Pues lo mismo. Sorority, sorority. 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 Y la verdad que, No nos que queda muy mola claro. el rollo, no nos queda del todo claro. Viven ahí dentro, en una de ellas nos dijeron que vivían entre 60 y 70 personas, Y era una casa bastante que no les pequeña. dejaban hacer fiestas. Y a otros que le preguntamos lo de las fiestas no les moló mucho. No. Nos dijo en plan, no, hay eventos sociales, pero lo hacemos todas las casas de la zona, con las sororities también. Eso no les moló mucho. Entonces dicen que les ayudan como a buscar trabajo, para cosas relacionadas con la universidad, como que... no sé. Como si fuera... Si te haces de un equipo. Sí, como y un grupo entonces de amigos. Te apoyan. Eso. Tú cuando vienes a la universidad el primer año es obligatorio que vivas allí. O en el college, o sea, en las residencias o en las casas estas. Entonces yo entiendo que como te tienes que mudar y todo el mundo es nuevo, pues será una manera como de... Hacer piña. Sí, como de hacer piña. Yo me acuerdo, pues cuando yo estudiaba, una amiga mía era la encargada de organizar los botellones de derecho para hacer piña con la gente de tu clase nueva, pues lo mismo, pero en versión americana y más guay. Le ¿Cuál pregunté a Jocelyn, que vino con nosotros al viaje de Orlando, porque ella yo sabía que estaba en una cuando estudió. Y le dije, oye, ¿para qué es? Y me dice, social groups, you have like 200 girls in one and you have events together and plan parties and meet people through each other. O sea, ¿Qué haces? Eventos, fiestas... para conocerte unos a otros, o sea, como... ¿Cómo se llama esto? Y luego a lo mejor también que te ayudan un poco en salida profesional. A lo mejor el amigo de no sé quién conoce Eso, a no sé hacer quién. conexiones, no, ¿cómo se llama? Sí, Hacer- conexiones, No, pero... contactos. Eso. Hacer contacto. Te ayuda a hacer contactos, básicamente, seguramente. Y que en este campus hay 32 fraternidades y sororities de estas. Y entiendo y- yo que te ayudarán a estudiar también. Porque claro, También, tú ahí seguramente. estás de todos los... Claro, que dices, tengo una asignatura de segundo que no sé Y qué, entonces tal. pues estarán las de cuarto que te dicen, pues mira, yo tengo estos apuntes, tal. Claro. Entiendo yo, porque hay que pagar. Esto Claro, es te da una fraternidad, no es cuota gratis. mensual y tal. Y hay 20.000 estudiantes en la ciudad, que es una locura. Para una ciudad de 200 y pico mil, 20.000 son estudiantes. We
with fries. Number one with fries. What would you like to drink with that? Yeah, and water. I'm sorry, what? Water, please. Y resulta que en Nebraska hay una cadena de comida rápida que están todos los nebraskenses obsesionados con ella y se llama Runza. Y son como unos bocadillos, como si fuera un bollicao, pero relleno de carne. Entonces, si nos conocéis, ya sabéis qué hemos venido a hacer, ¿verdad? Bueno, y en Nebraska no es que haya una comida típica, sino que aquí lo que dicen que es la comida típica es el rumsa. Bueno, entonces vamos a probar el rumsa este. Lo más típico, pues básicamente es el bocadillo que le dio nombre al restaurante, que es el bocadillo rumsa. Unas patatas de mientras. Y una cosa bastante asquerosa, que para variar yo he visto por TikTok. Y yo creo que va a ser lo primero que voy a probar porque... Resulta que aquí los nebraskenses les gusta comer cinnamon roll, no engaño, cinnamon roll, con chili. No sé si lo... No lo podéis ver, pero vamos, está... No se puede ni levantar el chili. El chili está a rebosar, básicamente. Bueno, así es el cinnamon roll, para que lo veáis. Y ahí está Javi probando el chili. Oye, amigo, cinnamon roll, parte de ti. Esto va a ser una puta cerdada. Está bien, aunque yo no soy muy amante del chili. Pero es que estará bueno, ¿eh? No creo. ¿No? ¿Acordaos cuando probé las patatas con el helado? Estaban ricas. Sí, pues ahí va. Cuidado. Cuidado. Raro. Raro. Me gusta. Me encanta. Solo me entenderán aquellos que les guste el donut de bacon. Sí, el donut de bacon. Y esas movidas, ¿no? Es un sabor, o sea, es que el cinnamon roll está muy azucarado, mucho. Es un sabor que no debería ir bien junto, pero sí. Demasiado azucarado. No sé si podéis ver ahí todo el azúcar. Entonces, claro, al comerlo con el chili, está rico. Porque como que dices, Contraste, ¿verdad? así en plan, ¿sí? Voy a probar esta guarrada yo también. Es un no, para mí es un no. ¿Es un no? También es que el chile a mí no me gusta mucho, entonces... Y el cinnamon sí, entonces ¿por qué mezclarlos, no? Es un no, para mí es un no. La ranch está increíble, sabe como la de Winstop. Esta salsa hay que llevarla a España ya. No sé si porque es problema de Runza o porque es un problema en general de Estados Unidos a mí actualmente. Y es que todo me sabe mucho. La comida rápida, yo no sé si he desarrollado algún tipo de alergia o qué pasa, pero me sabe demasiado. Por ejemplo, el cinnamon roll era demasiado azúcar. El chili este está bueno, pero es demasiado saborado. Chili. El pan del Runza, como demasiado... ¿Sabéis cuando comes el pan de leche de... estos que se compran de la Bella de Aso? Los bollitos. Los bollitos. Pues así, pero multiplicado por 10. Lo de dentro también, un sabor a pimienta, carne, el queso. Creo que es... Porque aquí pueden usar, siempre os lo digo, como muchos más productos y potenciadores del sabor y sal y todo eso. Y nosotros que, aunque no lo creáis, porque parece que es mentira, comemos bastante en casa, no como el primer año que comíamos tremendamente fatal. Pues yo creo que ahora ya como que notamos y decimos, que se hace como pesado tanto sabor. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. Y una cosa curiosa de aquí es que Nebraska tampoco es que sea un estado muy grande, pero justo nos ponemos a mirar y no nos cuadraban las horas, y es porque en Nebraska hay dos tipos de horas, la central y la hora de las montañas. Entonces ahora... Sí, así se llama. Y ahora veníamos de Lincoln, que estábamos en la central, y acabamos de atravesar una franja, y a partir de aquí ya es la hora de las montañas, una hora menos. O sea que... raro, la verdad. Que en el mismo estado... 25 horas hemos ganado una hora, eso es verdad. Hoy vivimos una hora más y punto. Buenos y ahora días. Sí, vamos a ver las cosas raras de Nebraska. Una de las cosas más raras de Nebraska, y a otra... lo mejor de Estados Unidos, porque esto es bastante raro también. Es muy americano, la verdad. Me cara de sueño. Son las 6 de la mañana, también se dice. Hay que ir al amanecer. No, eso es mentira. Sí se puede mejorar al amanecer o al atardecer. Tampoco, se lo está inventando. A ver, puedes ir durante el día, pero... Pero sí, a nosotros nos gustan los amaneceres.
lo normal es que os preguntéis, ¿por qué hicieron esto aquí en medio de la nada? Pues hubo un señor llamado Jim Reindeers que estaba estudiando allí en Inglaterra. Y entonces vio el Stonehenge y dijo, joder, pues me voy a hacer uno igual allí. Y dijo, allí a lo mejor en Alianza, donde vivo yo, no habrá pedruscos de estos grandes. Pero lo que sí tengo son coches. Entonces voy a pillar unos cuantos coches y los apilo con la misma forma. Hay 25 coches y en realidad les llevo solo 6 días construirlos. Había, ahora ya hay Había. 50, no sé cuántos. Ahora habrá. no. ¿Creéis que se parece al Stonehenge? Este que hay en Reino Unido. Este dijo que sí, pero alguien que haya estado allí lo puede corroborar. Y no sé si os lo contó Javi, que se lo dedicó a su papá. Y luego lo donó a una asociación y la asociación lo vendió. Y pero luego lo recuperó la Asociación de Amigos de Allianz. Pero un poco mal, te regalan. Amigos, si os hacen un regalo no se vende. No Está se vende. feo eso. Si acaso se regala, ¿no? Si acaso. Tampoco. Se devuelve en todo caso. Pero luego ya es un poco random porque pues allí hay un dinosaurio, una flor de metal, allí un coche encima del otro de colores. Ya fue como pongamos Libertad para cosas. todos, ¿no? ¿Cuántas personas hay visitándolo? Como el nivel de voz en el Hallway. Level 0. Pues Dallas y nosotros. Un perro, 2 humanos. Es el balance. Y hasta aquí el vídeo de Nebraska. Así que si quieres seguir descubriendo otros estados como Sudakota, hazle clic aquí. Y nos vemos en Sudakota.